Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, como están en su día 15 de cuarentena. Damos gracias a Dios porque estamos con vida y estamos con la salud que el Señor Jesucristo nos imparte. Saludo a todos los amigos, hermanos que están en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que hay algunas personas que se están conectando desde el exterior y agradecemos que sintonice este tiempo especial en donde juntos vamos a compartir la palabra de Dios y un tiempo con el Señor. Quiero agradecerles porque su fidelidad y su amor se revela a través de su asistencia al culto dominical, porque podríamos estar viendo otras cosas o realizando otras actividades, pero espiritualmente nosotros siempre estamos listos y conectados, hermanos, para poder dar el culto del domingo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Padre, y ser conducidos por el Espíritu Santo, que es quien nos guía a todo camino de verdad, quien nos revela su palabra. Yo estoy contento desde mi hogar, hermanos, porque sé que esta semana ha sido muy linda. Nos hemos estado conectando con los hermanos, estudios diarios de la palabra a través de un programa donde nos podemos ver, nos podemos saludar, podemos participar. La iglesia está viva y está viva en la casa, hermanos. Los templos están cerrados, pero nosotros continuamos en comunión y en relación con Cristo y con cada uno de los hermanos de la iglesia. Te agradecemos mucho por este tiempo. Mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero compartir la palabra de Dios y yo le he puesto como tema, después de la cuarentena, ¿qué va a acontecer con cada uno de nosotros? Hay dos episodios que quiero narrar de la Biblia, uno de forma corta y el otro, el segundo, en el cual me voy a centrar. El primero que quiero narrar es la historia de Elías, del profeta Elías, del gran profeta Elías. Un hombre de Dios, un hombre espectacular, un hombre que su historia nos deja demasiadas enseñanzas. Pero entre una de esas enseñanzas es que cuando él pasó una crisis espiritual, momentos antes de esta crisis o días antes de esta crisis, él había tenido una fe increíble en Dios, a punto de que desafió a 400 profetas del dios Baal de aquella época, y los desafió con una fe increíble, y Dios lo derrotó a través de él, haciendo un milagro sobrenatural. Muchos conocen esta historia. Pero la reina que comandaba a estos profetas, la reina que era la reina de estos profetas, al enterarse que estos 400 hombres fueron derrotados y fueron muertos, ella lanzó una amenaza en contra de Elías. Elías se fue al desierto por 40 días, cuarentena, y ahí Dios lo alimentó y le dio fuerza. Después, a través de un ángel, después él se levanta y continúa y se va hasta el monte Horeb o al monte de Sión, al monte Sinaí, perdón, que es exactamente el monte donde Dios habló a Moisés. Este hombre se va a ese monte y se refugia en una cueva. Y en la cueva deseaba morir. Días antes, Dios le había dado una victoria sobrenatural, hermanos. Dios le había mostrado su poder y su capacidad de defenderlo y de cuidarlo. Pero lo mantuvo durante 40 días con alimentación. Pero se va a una cueva y se encierra a morir. Dios aparece en escena nuevamente y le pregunta: Elías, ¿qué haces en esta cueva? ¿Qué haces en esta cueva? Este no es lugar para ti. ¿Qué haces en esta cueva? Hermanos amados, en contraste a esta historia, yo quiero que empecemos abriendo nuestras Biblias en Éxodo capítulo 34. Nos vamos a mantener ahí, mis hermanos. No quiero hacerles un recorrido turístico por toda la Biblia. Simplemente vamos a mirar solo Éxodo 34 y algún versículo que por referencia lo pronunciaré yo. Entonces abra Éxodo 34 y encontramos la historia de Moisés. Moisés en su segundo encuentro con el Señor en el monte Sinaí. Vamos a mirar esta historia. A diferencia de Moisés, Moisés es convocado por Dios.
Él sube al monte, al mismo monte donde Elías buscó una cueva. Él sube a ese monte, pero para encontrarse con Dios y mirarse con Él, atenderlo a Él, escucharlo a Él, recibir instrucciones de Él, adorarlo a Él. Moisés estuvo 40 días con el Señor. Moisés retornó transformado por el Señor. Vamos a ver lo que aconteció con Moisés en su cuarentena, hermanos. Y quizás aquí vamos a sacar los principios espirituales que usted y yo necesitamos para sacarle provecho a este tiempo, para ser bendecidos por Dios en este tiempo, para disfrutar este tiempo y para salir después de este tiempo con un corazón diferente. Mire lo que dice la Escritura. En Éxodo 34:2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dios convoca a Moisés a un retiro en su presencia y él obedeció. Nosotros vemos que hoy existe una cierta moda de llevar a la gente a un encuentro, a un retiro, como se llame, con la finalidad que esa gente esos 3 días se encierre y reciba instrucciones de Dios a través de quienes les están ministrando la palabra. Aquí nosotros encontramos que no es necesario hacer eso, aunque es bueno. La Biblia dice que Dios convoca a Moisés, pero le pide un sacrificio. Primero le dice, sube a la montaña, hermanos. El subir a la montaña era un sacrificio, había un esfuerzo, había que hacer algo de parte de él para poder tener ese encuentro con Dios. Porque no podemos decir a Dios, desciende a mí, ¿no? Como ordenándole, como si él fuera nuestro empleado. Él le pide a Moisés, sube a la montaña porque quiero tener un tiempo contigo. Ahora, nosotros miramos de Moisés que obedeció a Dios, subió al lugar específico al cual Dios le había llamado. Y hoy, hermanos, sacando este principio y esta enseñanza, nosotros estamos en nuestra casa. Quizás no es el sacrificio de trepar una montaña. Para muchos quizás es un sacrificio estar encerrado. Para aquellos que viven de claustrofobia debe ser un momento terrible, porque a lo mejor se sienten encarceladas en su propia casa. En el Facebook ponen a mucha gente tras una reja, como que nuestro hogar sería una cárcel, una jaula, y nuestro hogar debe ser un altar del Señor, y nuestro hogar debe ser el lugar más hermoso en esta tierra, en donde tenemos un encuentro con Dios y en donde nosotros podemos disfrutar de nuestra familia. Sin embargo, ponen este tipo de dibujos que muchas veces lo único que hacen es alterar emocional y psicológicamente a las personas. Dios llama un encuentro, un sacrificio. Estamos haciendo un sacrificio, hermanos. Ahora, en este sacrificio, Dios busca siempre tener un tiempo con sus hijos. Y es importante que Moisés sube a la montaña y tiene un tiempo de 40 días con Dios. En este tiempo en donde tú estás disfrutando de tu hogar, yo quiero decirte que lo veas no como un encierro, sino como lo que veas la oportunidad de tener un tiempo maravilloso con Dios. Acéptalo como una convocatoria de Dios a pasar un tiempo contigo. Un tiempo donde el Señor te dice, atiéndeme que quiero atenderte. ¿Oyó? Veamos el versículo 5. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando su nombre. Hermanos amados, el Señor desciende en busca de su hijo y siervo. Moisés hizo su parte al subir y Dios hace la suya al descender. Y tiene ese encuentro. Y durante este encuentro el Señor se revela a Moisés. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que te sacó de Egipto. Yo soy el que te va a guardar en el desierto. Yo soy el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Recordemos que Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y el libro de Números. Escribió el Pentateuco. Él escribió, a él el Espíritu Santo o Dios le narra la historia de la creación sin haber vivido la creación. Entonces Dios se revela.
Es un tiempo donde Dios está descendiendo o está tocando cada corazón, cada familia, para decirte: yo soy el que soy, yo te amo. Yo te quiero bendecir, yo quiero tener una relación contigo. Estos 40 días o los días que nos toque estar aquí son un tiempo que yo quiero disfrutar de ti, pero también quiero que disfrutes de mí. Dios se revela a Moisés y veamos la actitud de Moisés, hermanos. Moisés en el versículo 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, Dios nos convoca a un lugar específico. Hoy es nuestro hogar. Dios se quiere revelar a cada uno de nosotros en los tiempos en que conversemos con Él. Pero nuestra actitud debería ser la actitud de Moisés: adorarlo, reconocer su majestad, reconocer su señorío, reconocer su amor. Nosotros no somos nadie para que Dios nos visite. Usted sabe que los hombres tendemos a pecar, a pensar mal, a actuar incorrectamente, hermanos. Pero la Escritura, iglesia amada, nos muestra que Dios siempre ha buscado al hombre, siempre ha deseado alcanzar al hombre. Y Dios está en tu hogar, aprovéchalo en cada instante. Se está manifestando en tu vida, está queriendo hablarte a cada instante. Haz un alto en tu vida y empieza a adorar a Dios, ¿no? La actitud de Moisés, según la costumbre judía de aquel tiempo, ellos se postraban y frente al piso adoraban a Dios. Hermanos, no sé lo que tengas que hacer, pero es un tiempo en donde nosotros estamos meditando, paseando por la casa, realizando una actividad y estamos diciendo: Dios, te amo. Señor, te agradezco por este tiempo. Señor, es el tiempo en que más estoy pensando en ti. Y no estoy pensando en un Dios como bombero, que me salves de la situación. No, estoy agradeciéndote por la vida, por la salud. Estoy agradeciéndote por tus cuidados. Y si alguien que esté viendo a lo mejor ya está infectado con el coronavirus, es un tiempo en donde tienes que conversar con Dios. Tienes que conversar con Dios. Yo tengo una sobrina que está en Europa y que desafortunadamente se infectó con el coronavirus, pero ya salió, hermanos. Tuvo que estar en un cuarto en cuarentena y hemos estado comunicándonos y ahí Dios ha estado tratando, bendiciéndola y mostrándole su amor. Ya me escribió: tío, salí de la etapa que podría ser difícil, que se pase el virus a los pulmones. No, gracias a Dios me siento bien, los síntomas están desapareciendo cada día más, me siento en paz. Hermanos, es un sacrificio estar encerrado, pero es un llamado de Dios al monte para tener comunión contigo. Quiero avanzar, mis amados hermanos, y compartir el segundo punto que quiero tratar. Dios, en este tiempo en donde se le revela a Moisés, en este tiempo donde Moisés le adora al Señor, en este tiempo, iglesia amada, Dios dio instrucciones a Moisés. Y lo dio de instrucciones porque lo estaba preparando para que cuando baje del monte y entre a la tierra prometida con el pueblo que le había puesto bajo su responsabilidad, Dios le dio instrucciones cómo habría de manejarse su vida. Y nosotros podemos mirar, hermanos, en Éxodo 34:11 dice: el Señor pide obediencia a sus mandamientos, hermanos. Éxodo 34:11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. No le estoy leyendo las porciones que quiero sacar. Usted puede leer el resto, es una historia maravillosa. Pero dice el Señor: guarda lo que yo te mando hoy. Hermanos, hoy es hoy. Es este instante. Es estos días que estamos viviendo. Es esta cuarentena. Guarda lo que ya te mando hoy. Dios está enseñando. Dios nunca le mandó una comisión a un siervo suyo sin darle la instrucción cómo ha de conducirse. Hermanos, nosotros vamos a salir de este lugar, de nuestras casas, que no es una cárcel, es un hogar, es un lugar de bendición. Pero cuando salgamos a nuestras actividades cotidianas, Dios nos ha instruido, nos ha preparado para salir. Y la Escritura dice, hermanos, que el que busca del Señor busca obedecer a Dios. No adelanta en creer en Dios. Creer es igual a obedecer. Si usted cree y no le obedece, solo reconoce que existe.
Pero si usted cree y obedece, entonces usted sí acepta su voluntad perfecta y está entendiendo el amor de Dios. Entonces empieza a darle las instrucciones: guarda lo que yo te mando hoy. Guardar es obedecer los mandamientos, es ponerlos en práctica, es hacer visible la palabra de Dios a través de nuestra conducta, es mostrarle al mundo que Dios vive dentro de mí y por eso actúo de una manera diferente a lo que la gente estuvo acostumbrado a verme antes, porque Dios ha transformado mi vida. Dentro de estas instrucciones, en el versículo 12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. El Señor pide que no se haga sociedad con aquellos que lo desprecian. Quizás, hermanos, en estos días, que estás en tu casa, mirando a tus hijos, a tu esposa, y que tal vez oyendo muchas cosas de Dios, y aun si es que de pronto no has tenido comunión con una iglesia, relación con una iglesia, pero estás leyendo cosas de Dios, y quizás el Espíritu Santo de forma sobrenatural te está generando fe y esperanza, y tal vez estamos evaluando nuestra vida: ¿con quién me llevo? ¿Con quién camino? ¿Con mi estilo de vida? ¿Con quién lo manejo? ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son mis amigos, hermanos? ¿Quiénes son las personas que están alrededor mío? Muchas personas son negativas. Son negativas no solamente por su forma de pensar, por su forma de actuar. Son negativas por las propuestas que nos hacen para compartir sus vidas, sus actividades, su estilo de vida, hermanos. Y el Señor le decía a Moisés: cuando vayas allá, guárdate de hacer alianza con gente que me desprecia, con gente que no me obedece. Guárdate de hacer alianza con gente que no me reconoce. Guárdate de hacer alianza con aquellos que tienen otro tipo de conducta y mentalidad. Hermanos, la Biblia nos enseña que amemos al pecador, pero no andemos en caminos de pecadores. Dice la Biblia, el Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado o escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, o sea, su palabra, está su delicia. ¿Oyó? Está su delicia. Hermanos, entonces Dios estaba instruyendo y preparando para la salida de la cuarentena. Iba a salir con una mente renovada, iba a salir con sabiduría y discernimiento para saber con quién debe o no debe llevarse. Las personas nocivas, hoy hay una palabra muy común en el lenguaje, especialmente de los jóvenes: las personas tóxicas nos intoxican y las personas tóxicas nos alejan de Dios. Las personas tóxicas nos llevan muchas veces a desvalorizar el calor de la familia. Las personas tóxicas nos llevan a dañarnos a nosotros mismos con conductas pecaminosas, con vicios y cosas desagradables. Entonces, Dios dio esa instrucción. La siguiente instrucción que le da el Señor a Moisés está en Éxodo 30:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, hermanos. ¿Oyó? Entonces, le pide que su adoración sea solamente para Él, único Dios verdadero. Vuelvo a repetir el versículo: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Iban a entrar a una nación que tenía muchos dioses, El Señor sacó a Moisés de Egipto, que tenía cualquier cantidad de dioses. Los egipcios tenían cualquier cantidad de dioses. Si usted no conoce, le enseño en esta mañana. Dios, en cada plaga que mandó a Egipto, derrotaba a un dios egipcio, reseteando la mente de los judíos que habían estado 400 años ahí, o más de 400 años, reseteando su mente para que no crean en los dioses que los egipcios les habían impuesto.
sino crean en el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y de Jacob. Moisés sale con ese pueblo que de pronto no valorizó el nombre de Dios. Ustedes conocen la historia. Ahora iban a entrar en otro pueblo que tenían sus dioses. Y Moisés recibe la instrucción: no te has de inclinar a ningún otro Dios. Hermanos, quizás algunos de nosotros ya entendemos quién es Dios, el único y verdadero Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hacedor de todas las cosas. Sabemos. Pero hay ciertas cosas que se convierten en nuestro Dios. Hay muchas personas que hoy en día aman su trabajo más que a Dios. Son esclavos de su trabajo, se apasionan por su trabajo, desgastan toda su vida física y mental en el trabajo, llevando a utilizar la mayor cantidad de tiempo en su trabajo. Y se descuidan de lo más importante, ellos como personas, de su familia, el conglomerado más cercano a ellos, y lo más importante, se descuidan de Dios. Ya he oído a muchas personas decir que no tienen tiempo para acercarse a Dios y consideran que Dios está con ellos, porque claro, una de las cualidades o características de Dios es que es omnipresente, pero su omnipresencia no significa que está justificando que una persona no valore lo que Él valora, su preciosa y amada novia, su preciosa iglesia. Entonces, no te inclinarás a otros dioses. A veces el tiempo, el trabajo, las actividades, los hobbies, el deporte. Es admirable que la gente tiene bastante tiempo para el deporte. Sale a hacer tanto deporte, pero a veces no tiene 2 horas a la semana para entregarle un tiempo a Dios. No te inclines a otros dioses. El dinero ha sido el motivo de que mucha gente se aparte de Dios. La Biblia dice, no nos enseña que el dinero es malo. Nunca ha sido malo, iglesia querida. El dinero es una bendición y hoy en día es necesario para el sustento y alimentación. Siempre ha sido. Pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por esto muchos se han extraviado de la fe. Hoy vemos a personas que desvalorizan la familia. Vemos, y con respeto quiero decirle, hay personas que de pronto están conectadas y se van a ofender con lo que digo. No quiero ofenderles, pero hay personas que hoy día aman más a los animales, ¿no?, que a los seres humanos. Por eso el mundo hoy no quiere tener hijos, quiere tener mascotas. Yo tengo mi mascota, amo a mi mascota, pero nunca reemplazará a un hijo, nunca reemplazará a un nieto. Nunca reemplazará a mi familia, jamás. Amo a mi mascota, la alimento, la sustento, la acaricio. Pero han hecho de sus mascotas semidioses. Quiero decirle, mi amado hermano, mi amado amigo que me está escuchando, Dios estaba preparando a Moisés a que ponga su mirada exclusivamente en el cielo. El libro de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, nuestra mente tiene que estar en Cristo siempre, siempre, siempre y siempre. Y cuando está nuestra mente en Cristo, nuestro trabajo es una bendición, lo disfrutamos porque sabemos que es un regalo de Él, pero le hacemos a nuestro trabajo nuestro esclavo. Yo soy su amo, yo le digo hasta aquí y hasta aquí. Hermanos, no es que mi trabajo me esclaviza y me dice hasta cuándo debo trabajar. No, hermanos. Le pido, en el nombre de Jesús, que podamos comprender la esencia de esta enseñanza. La instrucción era: no te postres ante otros dioses. Quizás por la fe en Jesucristo hemos dejado otros dioses religiosos, pero nuestras veces el enemigo busca inclinar nuestra adoración a cosas materiales y seculares que quitan el lugar del único y verdadero Dios. Y sigue con una instrucción más. El versículo 16 dice, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Aquí hay una enseñanza muy importante, iglesia amada. La enseñanza nos está diciendo de que el yugo desigual
nunca va a ser saludable para la vida espiritual de un cristiano o una cristiana. Nunca. Estaba diciendo, vas a entrar allá. Allá habrá jóvenes y jovencitas en edad de matrimonio. Pero del pueblo que tú has sacado, que es mi pueblo, que no se junten con ellas, porque va a ser yugo desigual. ¿A qué van a conducir que ellas o ellos van a hacer que mis hijos quiten su mirada de mí y adoren a sus propios dioses? Hermanos, a veces les cuesta a la gente, la juventud de ahora le cuesta entender que no deben enamorarse con personas que niegan la fe, que menoscaban el nombre de Jesús, que no valoran la Escritura, que no valoran el consejo de tus padres jóvenes. El yugo desigual nunca ha dado resultados. Si diera resultado, yo te diría, da resultado. Pero es un principio bíblico y los principios bíblicos no son negociables. Debemos obedecerlos y ponerlos en práctica. Son instrucciones que Dios dio a Moisés en el monte para cuando salga del monte y entre al lugar donde había de entrar. Son las instrucciones que Dios hoy día nos puede estar dando en nuestros hogares, para que cuando salgamos de este monte y salgamos afuera, al exterior de nuestros domicilios, nosotros pongamos en práctica sus principios, enseñanzas, sus verdades y su amor. Todo lo que Dios pide e instruye hace bien a los que creen y confían en su nombre. A los que creen en su nombre, iglesia querida. Dios los bendiga mucho, hermanos. Vamos a ir avanzando para terminar. Moisés desciende transformado por la gloria de Dios. Y aquí es donde viene prácticamente la parte importante de este mensaje. Dios se revela, el Señor le adora, digamos, Moisés lo adora. Dios le da instrucciones. Moisés las acepta. Y cuando Moisés desciende, es la forma en que nosotros debemos mirar cómo hemos de salir de nuestros hogares. Si hemos tenido una comunión con Dios, saldremos como Moisés. Si nosotros no le damos tiempo a Dios, saldremos con los mismos problemas que entramos quizás con peores, hermanos. Hermanos amados, mire, el tiempo que el Señor pasó con Moisés fue 40 días. Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Podríamos decir que estuvo en cuarentena. Él vivió este tiempo para admirar la grandeza del Señor y no se preocupó por alimento o encierro. Es más, si usted puede ver, estuvo en ayuno. Mientras Elías era alimentado en el desierto, aquí en el monte, Moisés estaba en ayuno, en comunión. Hablamos, estaba absteniéndose de cosas importantes para él, para adorar y recibir la instrucción de Dios. Su rostro después de la cuarentena resplandecía, el 34:29. Y aconteció que descendió Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermanos, cuando tienes un tiempo con Dios, como el que estamos viviendo, cuando tienes un tiempo con Dios, nunca saldrás igual. Nadie que se haya encontrado con Dios salió igual, nadie. Yo me encontré con Jesús hace casi 40 años. Desde ahí nunca fui igual. Y Dios me ha ido transformando poco a poco, porque escrito está en su palabra, es verdad. El que inició en ti y en mí, el que inició en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. Es un proceso la transformación, hermanos, porque así dice la Escritura, hermanos. Moisés descendió y él bajó con naturalidad, hermanos, pero su rostro resplandecía. La gente tuvo temor. Él, para que puedan mirarlo, tuvo que cubrirse su rostro, hermanos. Cuando tú salgas de tu hogar después de esta cuarentena, hermanos, después de este tiempo, cuando salgas de tu hogar, iglesia querida, vas a resplandecer si has estado en comunión, intimidad con Dios. Vas a resplandecer si vas a poner en práctica la instrucción de Dios. Porque la gente será visible que estuviste con Dios. Será muy visible que estuviste con Dios. Será visible
que Dios trató contigo. Será visible que Dios hizo algo nuevo en ti. Será visible porque tu vida reflejará la presencia de Dios a las personas que están a su lado. Y avanzando, hermanos, su relación con el Señor fue continua después de los 40, la cuarentena. No es que salimos de la cuarentena y nos olvidamos de Dios. El Dios bombero me sostuvo, el Dios médico me guardó con sus cuidados y ahora ya no necesito del médico ni necesito del bombero. Se necesita del bombero solo en los incendios, se necesita del médico solo en las enfermedades, se necesita del abogado solo en los problemas, hermanos. Pero Dios, aunque aboga por nosotros, aunque es el médico divino, aunque apaga muchos incendios, no es nada de eso. Él es Dios soberano. Hermanos, Moisés, después de descender y estar con el pueblo, dice el versículo 34, dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. En el 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, después de descender y estar con el pueblo, hablar con el pueblo y comunicar al pueblo lo que Dios le había dado, lo que Dios le había enseñado y su experiencia con Dios, querida iglesia, ¿no? Él de continuo se relacionaba con Dios, de continuo tenía comunión con Dios. No salgamos después de la cuarentena y no, cuidado, cometemos el error de volverle la espalda a Dios. No. Este tiempo es un tiempo donde Dios está diciendo, quiero tener una relación contigo todos los días de tu vida, todos los días que yo te regale de vida, quiero tener comunión contigo. Quiero que tú me busques como Moisés lo buscaba. Y cada que tengas una comunión y relación conmigo, tu rostro va a resplandecer. Tu rostro va a reflejar mi gloria. Tu rostro va a reflejar la comunión que tenemos tú y yo. Una vez estuve en Brasil, en una iglesia, y me impactó un testimonio. Se paró en el púlpito un hombre de 50 años, recién convertido, esto es, recién había entregado su vida a Jesucristo, recién había reconocido que Jesús era el Señor. Y cuando él pronunciaba desde el púlpito, decía, 50 años de mi vida se los regalé al diablo. Lo que reste por vivir en esta tierra, se lo daré al Señor. Iglesia querida, iglesia amada, hermanos queridos, si salimos de la cuarentena viviendo tiempos maravillosos y de comunión con Dios, yo quiero pedirte que cuando salgamos nunca le demos la espalda a Dios. Ya salimos instruidos y siempre como Moisés, hablaba al pueblo, regresaba a Dios. Hablaba al pueblo y regresaba a Dios, porque Dios nunca parará de bendecirnos, nunca parará de instruirnos, nunca parará de hablarnos, nunca parará de cuidarnos, nunca parará, hermanos. Yo siempre digo, el Dios en que yo he creído es el Dios del nunca, porque nunca me ha abandonado, nunca me ha defraudado, nunca me ha dejado solo, hermanos, nunca ha dejado de cuidarme y bendecirme, nunca. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Y así Dios quiere que salgamos de esta cuarentena. Yo siempre te dejo con una incógnita y una pregunta. ¿Qué vas a hacer con Dios después de la cuarentena? Quiero decir, como cristianos, veamos este tiempo como el plan de Dios para nuestras vidas e iglesias. Vamos a salir de la cuarentena, los cristianos, las iglesias, a decirle al mundo que Jesús es el Señor y que Él es la esperanza viva para todo aquel que en Él cree. Vamos a decir al mundo, como prediqué el domingo anterior, que Dios lo amó de tal manera para que cuando ellos crean que Jesucristo murió en una cruz y lo acepten, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Eso debe ser la iglesia, adorar a Dios, obedecer a Dios y comunicar al mundo quién es Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer las personas que me estén escuchando? Quizás hay personas que no
que yo tengo amistades o personas que les recomendaron el link que no son cristianos. ¿Qué debes hacer? Para usted, amigo, yo le digo que el plan de Dios es que usted reconozca la existencia de Dios, que reconozca que usted está en pecado o ha vivido en pecado. Todos reconocimos. Yo no soy más que usted. La diferencia quizás es que yo sí reconocí que estuve en pecado, viví en pecado y decidí entregarle a mi vida a Jesús para que Él me cuide a partir de ese momento y me guíe con su palabra y su espíritu. Usted tiene que reconocer la necesidad de Dios. Usted tiene que reconocer y entregarle su corazón a Dios. Láncese a los brazos de Dios y dígale: Señor, estoy aquí, necesito de ti, deseo tu abrazo, tu beso y tu amor, deseo. Y a partir de hoy quiero tener una relación íntima como la tuvo Moisés contigo. Quiero recibir tus enseñanzas para tener una vida diferente. Quiero que tú me llenes de tu gloria para que mi rostro resplandezca. Si usted está haciendo esta oración o va a hacer esta petición a Dios, quiero decirle, iglesia querida, amigo querido, Dios te va a recibir en sus brazos. Te vas a convertir en su hijo. Te va a abrazar y te va a besar. Y te va a hacer sentir en el lugar que estás, que te ama, que siempre te amó. Y quizás esperó este momento difícil para que tú lo atiendas. Porque la adversidad del hombre siempre ha sido la oportunidad de Dios. Yo quiero decirte, pedirte que le entregues tu vida a Jesús. Y quiero que entiendas que Dios te está bendiciendo. Quiero orar, mis amados hermanos, agradecer por este tiempo a Dios. Quiero decirle a mis hermanos que seguiremos estudiando la palabra todos los días como lo estamos haciendo. Y a los amigos que nos sigan siempre a través de este medio en los mensajes dominicales. Quiero agradecer a Dios por su palabra y queremos que Dios nos bendiga y nos enseñe cada día más de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco mucho por estas dos historias que hemos contado, Señor. Elías fue encontrado en una cueva deseando morir. Gracias, Señor, porque tú lo fuiste a buscar, porque tú amas a Elías. Lo fuiste a buscar y demandaste de él y le pediste a él que salga. ¿Qué haces en este lugar? La cueva no es un lugar para un hombre que ha tenido una relación y un encuentro contigo. Señor, pero hemos visto la otra historia, la historia del gran Moisés. Siempre digo, es mi héroe del Antiguo Testamento. Un hombre que te obedeció, un hombre que renunció al imperio egipcio, un hombre que decidió obedecerte y someterte a tu voluntad. Padre, que este tiempo, que al igual que Moisés, que estuvo en el monte Sinaí, recibiendo o teniendo una comunión contigo de adoración, de relación padre e hijo, y luego recibiendo las instrucciones, Señor, sea también el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Padre, queremos salir de nuestras casas, sí, llegará el momento en que tengamos que salir, llegará el momento que tengamos que reincorporarnos a nuestras actividades comerciales, de negocios, Señor, eclesiásticas, Señor, que salgamos con un rostro que resplandezca, con un rostro que refleje que estos 40 días o los días que estuvimos contigo y tú ministraste nuestras vidas, tú nos enseñaste y tú nos transformaste. Queremos salir y contarle al mundo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la respuesta para toda persona en esta tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todas las personas que nos han escuchado. Gracias por las personas que seguirán escuchando este mensaje por el Facebook. Y gracias por tu amor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Iglesia querida, les amo mucho. Amigos queridos, les amo mucho. Les deseo lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Y no se olvide que estamos conectados en el Espíritu, separados en el cuerpo físico, pero unidos en el cuerpo espiritual. El Espíritu Santo nos lleva a sentir, amarnos y desearnos, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos hará falta si confiamos en Él. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús.
Amén.